Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso este Evangelio. Ciertamente nosotros aquí miramos la experiencia de un trabajo misionero. Todos nosotros ciertamente estamos llamados a nuestra misión. Una misión específica es aquella de anunciar. La diaconía es la primera misión, es decir, el servicio. La Iglesia siempre insistió mucho en el aspecto de la caridad. La fe, la esperanza y la caridad todas desaparecerán, pero la caridad es la que va a permanecer. Queridos hermanos, y justamente aquí entonces el Señor nos invita y nos vuelve a decir, por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Aupea la ñandé entonces la yeyapuana porque es nuestra misión. Una vez que nosotros hemos recibido nuestro querigma, es decir, ñande oiñas endurire ñande yarañe eso quiere decir el catejeo, la catequesis. Es decir, entrar. Porque la propuesta del Señor. Entonces, esa es la celebración, ¿verdad? Celebrar la vida. Que se vea, queridos hermanos, pero recuerden, queridos hermanos, por favor, que la celebración litúrgica es justamente de la comunidad. Y cuando hablamos de la comunidad, todos tenemos que celebrar la vida. Yo no puedo estar contento celebrando, gente maoísche, pinimba, que esto, que aquello, sabiendo que hay muchos hermanos que están en los semáforos, en los hospitales sin remedio, muriéndose por pobreza, que no pueden, que dentro de 3 o 4 meses tiene que venir para hacerse un estudio, diga tú yo pagar ningún seguro de un hospital o sanatorio privado, se le quita el dinero e incluso ese dinero que no se le devuelve, a pesar de que cada mes, oye, no, eso y la IPS mía. Queridos hermanos, hay mucha injusticia. Yo no sé si nosotros nos hemos acostumbrado tanto a vivir en la injusticia que al final de cuentas estamos navegando en este mundo, en este caos, y nos contentamos, nos quedamos ahí. Ya, ese inamigato. Algunas veces yo pienso un poco, ¿por qué será que yo miro un poco así y me hace sufrir mucho? A mí me hace sufrir mucho porque yo como sacerdote, recorriendo por los hospitales, le veo a mucha gente sentada ahí en el piso, lo que sea lo que sea, bebé. Poco a poco, y así muchas otras cosas, ¿verdad? Y muchas injusticias. Bueno, eso es con respecto a salud, ¿verdad? Pero en todos los niveles, la educación y cómo nos engaña, ¿verdad? Y después te quieren y te presentan como si fuese luego no sé qué cosa. Yo voy mesita de la China porque, bendiga tú ya por la mesita para nuestros niños en la escuela. Y te sobrefacturan y después te dicen cualquier cosa para justificarte. Que el precio del pupitre. Y eso que son chinos. Quiere decir que dentro de un año mía, y si producto chino. Bueno, queridos hermanos, se dan cuenta lo que nosotros estamos viviendo. Y entonces aquí la palabra del Señor nos exige y nos dice, pero por favor,
Ustedes tienen que salir a anunciar el reino de Dios. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? Decir, ahí están los angelitos, aquí están. No, queridos hermanos. La presencia del ángelos justamente quiere decir, en griego, ángelos quiere decir el que anuncia la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia para un enfermo? ¿Cuál es la buena noticia para uno que está encarcelado injustamente? ¿Cuál es la buena noticia para aquel pobre que no tiene qué hacer, no tiene trabajo? ¿Cuál es la buena noticia? Pellemínase. Entonces pensemos un poco, ¿cuál es la buena noticia para nosotros? Para uno que está en un vicio, para uno que tiene en su casa familias que están en el vicio. ¿Cuál es la buena noticia para esa mamá que tiene un hijo que está en la droga? Para ese papá que está sufriendo, ¿por qué? Y porque no tiene dónde ir a trabajar, etcétera, etcétera. Así es que, queridos hermanos, hoy el Señor nos invita, vayan, anuncien la buena noticia, el reino está cerca. Pero son ustedes los que tienen que expulsar a los demonios, es decir, a todo aquello que es negativo, a todo aquello que no nos deja vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Expulsen, les doy el poder. Así es que ustedes procuren y busquen lo elemental y lo fundamental para hacer crecer la comunidad y para comprometerse realmente con esta comunidad en la que nosotros estamos insertos. Que así sea. Que así sea.